Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a su canal. Soy hija de Dios. Yo soy Salma Ignot y hoy vamos a platicar acerca de la conversión y el perdón de pecados. Y es que hemos estado hablando de qué es el pecado, el arrepentimiento y la salvación. Y en consecuencia a esos temas que hemos estado abordando, hoy vamos a hablar lo que es convertirse. Para esto vamos a ir a Hechos 3:19 y dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el versículo 20 dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dice, arrepentíos y convertíos. Ya vimos que arrepentirse es dolerse, entristecerse, y una de las características importantes del arrepentimiento es volverse. Y justamente volverse significa convertirse. Y es que a mí se me figura a que uno va caminando por la vida, en el camino de la vida, y el tiempo sigue avanzando y nosotros seguimos caminando, pero vamos por un camino lleno de pecado. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesús, nosotros paramos, analizamos nuestro andar, nuestro caminar, nos arrepentimos de todo nuestro corazón porque nos ha dolido la circunstancia en la que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta que el camino al que vamos caminando nos va llevando al camino de la muerte, de una muerte eterna que es el infierno. Y entonces paramos, ya que analizamos lo que acabamos de decir, y le pedimos perdón a nuestro Señor Jesús, entonces cambiamos de dirección y volvemos ¿a dónde? A los caminos del Señor. Y si ustedes se acuerdan, dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y bueno, es que realmente nuestro caminar va por el camino del pecado y nos conduce a la muerte, ya que nosotros hemos analizado nuestra vida, hemos dicho, no, realmente yo no quiero la muerte para mi vida espiritual, yo no quiero eso, yo no quiero pasar toda una eternidad en el infierno. Y dicen, además, yo no he querido hacerle daño a nuestro Señor Jesús, yo me arrepiento de todo mi corazón, entonces cambio de dirección. Ya no vamos en una dirección hacia la muerte, sino que ahora vamos a una dirección hacia la vida. Ese es un convertimiento verdadero, caminar en los caminos de nuestro Señor Jesús, unos caminos llenos de los mandatos que el Señor ha impuesto para nosotros. Y dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Y es que nosotros llevamos una vida tan acelerada, tan avanzado y nunca tenemos tiempo para nada. Y es porque estamos conduciendo una vida en pecado, una vida de afanes, una vida de preocupaciones, llenas de qué voy a comer mañana, qué voy a vestir, qué le hace falta a mi hijo, a mi hija, qué nos hace falta. Pues la verdad, nos hace falta a nuestro Señor Jesús. Cuando entramos en una comunión con Él, Él trae tiempos de descanso, tiempos de paz, esa paz que no entiende el mundo, pero que solamente Él nos da. Y dice que cuando ya nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos convertido, hemos dejado ese viejo camino del pecado, el Señor entonces borrará nuestros pecados, los borrará por completo. Y qué asombroso es. Y es que tan solo si nosotros pensamos o leemos lo que dice Mateo, Lucas, Juan, Marcos, vemos que el Señor Jesús muchas de las veces cuando sanó a enfermos antes les decía, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos daban gritos al cielo diciendo, ¿quién se cree que perdona los pecados a esta gente?
El único que puede perdonarnos los pecados es Dios. Sí, pero el Hijo de Dios vino a cargar en su cuerpo todo el pecado de la humanidad y lo vino a sepultar de tal forma que ahora nosotros somos libertados de esa condenación de la muerte. Hemos sido libertados de esa opresión que el pecado está haciendo en nuestras vidas. Y dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas formas de actuar, el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, envía a su Hijo a cada uno de nosotros. O sea, Él ya lo envió a este mundo a morir por todos, pero la decisión es individual. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te conviertes, entonces el Señor Jesús es enviado a ti personalmente para hacerse cargo de tus pecados, porque es el único que podía lavarnos de todo pecado. Si tienes alguna duda, tengo un video que es la salvación, lo que nuestro Señor Jesús hizo en aquella cruz del Calvario para salvarnos de todos nuestros pecados, más bien de la condena del pecado. Cuando el hombre y la mujer comieron de ese fruto prohibido allá en el huerto del Edén, ellos fueron expulsados del huerto del Edén y dice la palabra del Señor que fueron puestos querubines con unas espadas de fuego que se revolvían entre ellos, poniendo un obstáculo entre el hombre y el árbol de la vida. En otras palabras, entre el hombre y Dios. Eso es lo que vino a hacer el pecado, poner una división entre nosotros y Dios. Vino el Señor Jesús y quitó esa división. Es por eso que cuando uno para y vuelve a los caminos del Señor, es solamente por medio de nuestro Señor Jesús, porque íbamos caminando por el camino del pecado que nos conducía a la muerte. Nosotros ya no queremos caminar el camino del pecado ni el camino de la muerte. Ahora, como ya no queremos y nos hemos arrepentido, tomamos la decisión de convertirnos, de cambiar esa dirección por completo, pero para una dirección que nos lleva justamente hacia nuestro Dios. Antes, el pecado nos había puesto un obstáculo. Ahora nuestro Señor Jesús nos pone ese puente entre nosotros y el Señor, nuestro Dios Padre Celestial. ¿No es maravilloso? Esa es la importancia de convertirnos verdaderamente. Y es que la conversión verdadera nos lleva a que nuestro Señor olvide para siempre nuestros pecados. En alguna porción de la Biblia dice que Él ya no se vuelve a acordar de nuestros pecados porque Él los envía hasta el fondo del mar. Todos y cada uno de ellos. Y es que eso es lo que queremos lograr en nuestro Señor, que ya no se acuerde de nuestros pecados, que ya no se acuerde de nuestras iniquidades, porque ahora ya no caminamos bajo el pecado, sino que caminamos en el camino de nuestro Señor Jesús, siguiendo sus pasos. Otro ejemplo tan grande está en la conversión de Pablo. Pablo era uno de los fariseos realmente, estaba a los pies de los fariseos que perseguía a los primeros cristianos, porque decía que lo hacía en nombre del Señor, porque ellos blasfemaban, que decían que Jesús había resucitado. Él lo veía como una blasfemia, como una mentira. Y entonces el Señor un día, cuando perseguía a los cristianos, se escuchó una voz, dice que vio una luz tan resplandeciente para él y para sus amigos, y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: ¿quién es? Mi Señor, ¿quién es? Dice: yo soy Jesús, a que tú persigues. Y dice en Hechos 26:16, dice lo siguiente: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta que la conversión es de tinieblas a luz? Cuando nosotros estamos en pecado, estamos en tinieblas, y no solo eso, estamos bajo la potestad de Satanás. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, dejamos de servirle a Satanás y dejamos ser hijos de tinieblas para ahora ser hijos de luz y sobre todo hijos de Dios. ¿No es maravilloso que el Señor Jesús venga a cambiarnos de ese mal camino de tinieblas, de oscuridad, de pecado, de todo lo que al Señor no le agrada, para cambiarnos a un camino de luz? Y lo más importante, ya no le pertenecemos más a Satanás. Ahora Él vino a comprarnos para ser pertenencia de nuestro Señor. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe creemos que nuestro Señor vino para morir por ti y por mí. Lo creemos. Y dice que ahora, por haber creído, recibimos perdón de pecados. Lo que nos condenaba, toda nuestra culpa ha sido perdonada, ha sido saldada por medio de nuestro Señor Jesús. Y no solo eso, eso ya es más que suficiente, pero dice que ahora recibiremos herencia entre los santificados. Y bueno, ya que nos hemos arrepentido y ahora estamos en el proceso de convertirnos, de caminar por no el camino que íbamos, sino por el camino de nuestro Señor Jesús, viene un momento de santificación, porque las cosas no quedan ahí por el hecho de que estamos caminando. El tiempo sigue transcurriendo. Tal vez hoy cometiste pecado, tal vez mentiste, tal vez levantaste falso testimonio a tu prójimo, tal vez robaste o agarraste algo que no te pertenecía pensando que no era nada malo, y entonces mañana tal vez hagas otras cosas. ¿A qué voy? A que el tiempo sigue pasando y entonces seguimos caminando, y entonces estamos en ese proceso de conversión, de parecernos más a nuestro Señor Jesús y menos a nosotros mismos. Y dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que ya hemos sido libertados, yo les decía, es increíble que el Señor aún perdone nuestros pecados, ¿no? Y eso ya es suficiente, y todavía nos dice que nos va a dar herencia con los santificados. Bueno, ahora ¿qué nos toca hacer a nosotros? Porque sí debemos hacer algo, y es un proceso de la santificación, y ese tema lo estaremos viendo en el siguiente video. ¿A qué se refiere con santificarnos? Dice que para que demos frutos. Es que somos como semillas que el Señor a cada uno va plantando, y con el tiempo, con el proceso de santificación, el Señor tiene que ver frutos en nosotros para entonces recibir la vida eterna. Ese es nuestro fin, recibir la vida eterna, porque la muerte eterna todos la tenemos si no nos convertimos a nuestro Señor. Lo que queremos ganar es la vida eterna para vivir eternamente con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesús. Y bueno, amigos, eso es todo por este video. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas, que puedan escudriñar su corazón y de verdad empiecen ese proceso de convertirse, de negar ese camino de pecado y de muerte para trasladarse a recorrer el camino de nuestro Señor Jesús, un camino de verdad, un camino
de luz. Les pido que lo compartan con sus amigos, que se suscriban si no se han suscrito, activen las campanitas de notificaciones. Si les ha gustado este video, denle like y comenten en los comentarios qué les ha parecido, qué temas les gustaría que viéramos. Y bueno, eso ha sido todo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.